Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Esta ya es la cuarta y última entrega de cómo documento las fotos que he hecho en mi viaje a Francia. Como veis, aquí tengo ahora mismo todas las hojas todavía sueltas. Como última hoja voy a añadir una página más del libro que voy a coser al centro. Si lo recordáis, esta técnica ya la vimos en el segundo vídeo. Esta página será la que va a ir pegada, en este caso como estoy al final, en la contraportada del libro. Tengo que tener la misma página al principio. Aquí la veis que es mucho más pequeñita, pero será la que va a ir pegada a la portada. Este artilugio, como habéis visto sacar, es una especie de prensa casera que me la hizo Juanlu, pero si no tenéis una así podéis utilizar este tipo de pinzas también para sujetar el bloque de hojas. Vamos a necesitar también cola de encuadernar, un pincel y un poquito de gasa. Aquí hay otro tipo de materiales un poco más profesionales, pero bueno, yo no los tengo y una gasa funciona perfectamente. También voy a utilizar aquellas cabezadas que quité en el primer vídeo cuando estuve destrozando el libro. El primer paso que hay que hacer es colocar muy bien las hojas. Tenemos que alinearlas de manera que toda la parte en la que vamos a aplicar el pegamento esté perfectamente unido. Una vez que hayamos conseguido esta posición perfecta, lo introduciremos o bien dentro de nuestra prensa o lo sujetaremos con las pinzas. Pero tenemos que tener en cuenta que una vez que empecemos a echar la cola, no podemos mover el bloque. Tenemos que dejar secar muy bien. Y ahora empezamos a aplicar cola de encuadernar como si no hubiera un mañana, sin ningún miedo, una capa detrás de otra, hasta que veamos una superficie casi lisa. En ese momento es cuando se aplica la gasa. Una vez que hemos aplicado la gasa, continuaremos echando más cola encima para hacer una capa bien gruesa. Y a continuación incluiremos las cabezadas. Una vez que hayamos aplicado nuestra generosa capa de cola, tenemos que dejarlo secar. Y esto va a depender muchísimo del clima. Aquí, por ejemplo, en Madrid los veranos son muy secos y como en cuestión de 5 o 6 horas se me ha secado, pero sin embargo en invierno tengo que dejarlo hasta un par de días. Aquí podéis ver lo maravillosa que es esta encuadernación. Es muy flexible y todas las hojas quedan perfectamente unidas. Aquí lo he colocado ya dentro de la portada para poder ver el resultado final, y es que es una imagen que me resulta muy placentera. En el siguiente paso lo que tenemos que hacer es unir todo este bloque de papel a la cubierta de nuestro libro. Para ello aplicaremos una generosa capa de cola de encuadernar en cada una de las solapas que hemos dejado tanto al principio como al final del bloque, sin olvidarnos de cubrir bien con cola los trozos de gasa que hemos dejado también que sobresalen por ambos lados. Para cubrir estas solapas tendría que utilizar una especie de guardas, o en este caso serían como una especie de semiguardas, porque solamente voy a colocar el papel directamente sobre la portada y contraportada. Para pegar este papel voy a utilizar la misma cola que he utilizado para toda la encuadernación, pero en este caso, como es un papel muy finito, voy a rebajarla con un poquito de agua. El porcentaje aproximado tiene que ser como un 25% de agua por cada 75% de cola, pero vamos, que yo lo hago a ojo y me funciona bien. En la parte de delante lo que voy a colocar es una pegatina que imprimí con un pequeño resumen de lo más importante del viaje, aunque hay que escribir un poco más, pero de momento se va a quedar así. En esta parte, como la cantidad de pegamento que hemos utilizado ha sido muy pequeña y encima diluida, no tenemos que esperar mucho, a lo mejor con una hora o cosas así es más que suficiente. Aquí podéis ver el resultado final, cómo abre perfectamente el libro, y como último toque en la portada para tapar el título del libro y el autor, voy a pegar este par de pegatinas en las que luego podré poner el nombre del país y el año, por ejemplo.
Pues ya con estos últimos detallitos doy por terminado mi diario del viaje a Francia del 2019. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que os haya enseñado alguna cosita y sobre todo que os haya animado a documentar vuestros propios viajes. Me alegra muchísimo que me estéis acompañando en este viaje y os agradezco como siempre los comentarios que me dejáis por aquí, por privados en Instagram. Todos son bienvenidos y me hacen muchísima ilusión. Así que como siempre, un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto.